Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya hoy es el tercer día del mini curso aumentando el autoestima en nuestros hijos. El día de hoy, de la manera que lo vamos a hacer, es dejar de compararlos con otras personas. ¿Cuántos, ¿Cuántas de nosotras, como madres, como padre, hemos comparado a nuestros hijos? Y sabes que al compararlos con otras personas que nosotros deseamos que ellos sean, les bajamos el autoestima a nuestros hijos. ¿Lo sabías? ¿Sabías que cuando tú les dices a tu hijo o a tu hija, ¿por qué no eres como tu amigo tal y tal y tal? ¿Por qué no eres como tu amiga tal y tal y tal? ¿Sabes lo que haces? Que haces sentir a tu hijo o a tu hija que no estás feliz con lo que ellos son, que no los estás aceptando, que prefieres aceptar a otras personas, a sus amigos o amigas, primero antes que a ellos mismos. Y con tan solo el compararlos, les estás bajando su autoestima. Entonces, el día de hoy trabajaremos en hacerlos sentir únicos, en dejar de compararlos. Yo sé que es difícil, yo lo sé, porque yo era una de esas que comparaba a mis hijos. Cuando mis hijos traían a un amigo o a una amiga, especialmente el mayor, cuando el mayor me traía a un amigo y veía cómo era, cómo me ayudaba en la casa, cómo se ofrecía a lavar los trastes, cómo, de la manera en cómo el muchachito actuaba, yo le decía a mi hijo, cuando el amigo ya no estaba, yo le decía, ¿por qué tú no eres como él? ¿Y sabes qué me decía mi hijo? Me decía, mami, cuando yo estoy en la casa de él, vieras cómo él le habla a su mamá, vieras cómo él actúa con su mamá, vieras cómo él actúa en su casa, y tú me estás comparando con él. En aquel tiempo yo no lo veía. Yo no lo veía, yo solamente veía las cosas malas de mi hijo y de mis otros hijos. Y los comparaba. Y a veces yo no les decía, pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo como aquel que está allá? ¿Por qué no puedo, por qué mi hija no puede ser como esa niña que está allá? Yo me cuestionaba eso. Y a veces entre el coraje, entre ese momento que uno pierde el control, yo les decía a ellos, ¿por qué no puede ser como tal persona? ¿Por qué? Yo lo admito, yo lo hacía, mas nunca sabía que yo los estaba haciendo sentir menos. Nunca me daba cuenta de que yo les bajaba la autoestima a ellos. Así que el día de hoy quiero que ustedes como padres, como madre, porque las madres interactuamos más con nuestros hijos, yo les recomiendo, les sugiero que en este día comiences tú a hacer sentir a tu hijo, a tu hija, que es una persona única y que tal cual es,
¿Tú así lo aceptas o la aceptas? Y que así como ellos actúan, ellos son únicos para ti. Son únicos. Porque en la vida somos únicos. Nadie se va a parecer a mí, nadie se va a parecer a ti, nadie se va a parecer como tu mamá, como tu papá. Somos únicos. Y porque somos únicos, debemos ser valorados y no criticarlos. Ni tan siquiera criticarnos a nosotros mismos, ni compararnos a nosotros mismos. No nos comparemos. No comparemos a nuestros hijos. No compares a tu hijo, a tu hija, porque les matas el autoestima. Al contrario, hazlos sentir únicos. Y díselo. Díselo. Y si nunca lo has hecho, yo sé que es difícil al principio, pero practícalo. Antes que lo hagas, practícalo, porque a mí eso me sirvió. Antes de hacer algo que yo no estaba acostumbrada a hacer con mis hijos, yo lo practicaba. Yo lo practicaba en mi carro. Y yo decía, cuando yo llegue y vea a mi hijo o a mi hija así, yo voy a hacer, le voy a decir esto, o le voy a dar un beso, o le voy a preguntar cómo está su día. Cuando no estamos acostumbrados, yo sé que es difícil, porque a mí me pasó, y me pasó muchas de las veces con cada uno de mis hijos. Pero hoy yo te digo a ti, si es la primera vez que tú quieres hacer algo cambio en tu hijo, en tu hija, y ese ha sido tu problema que lo has estado criticando, acuérdate, si tú lo has estado comparando con uno de sus amigos o sus amigas, o tú misma se lo has dicho, que por qué no es así, que por qué no es acá, ¿sabes qué? Hoy empieza a decir que tal y como él es, tú lo aceptas. Tú lo aceptas y que de tal manera tú así lo quieres. Pero sobre todo, déjale saber que él o ella son únicos en tu vida. Son únicos en este mundo y que son especial. En este tercer día, este es la estrategia para empezar a mejorar el autoestima de nuestros hijos. Practícalo, porque si a mí me ha servido, yo sé que a ti también te servirá. Les espero mañana con el cuarto día y espero que esta estrategia les sirva a aquellas personas que están teniendo problemas de cómo aumentarle el autoestima a sus hijos, especialmente a los jovencitos. Si tienes un hijo chico desde temprana edad, hay que empezarle a mantener su autoestima sana. Pero si ya están en una edad un poco más de la adolescencia, que es una edad muy difícil, y yo sé que se te hace difícil acercarte a tu hijo o a tu hija, hazlo poco a poco y no lo hagas con temor. Hazlo con seguridad de ti misma, que tal vez al principio lo rechace, pero conforme lo sigas haciendo, lo vas a ir aceptando. Y tú misma o tú mismo le vas a ir subiendo el autoestima a tu hijo.
Hoy me despido y les veo mañana si Dios quiere. Hasta luego.